Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio número uno del examen propuesto como modelo del aula virtual, que es este que tenemos aquí en pantalla, que dice que estudiemos todas las características de la función cuya gráfica se adjunta, que es esta que tenemos aquí. ¿Vale? La función, su expresión algebraica es esta que tenemos aquí, x cuadrado partido por x menos 1, su gráfica es la de color rojo, y esa línea de color verde que veis es una asíntota oblicua, que ya os comenté en clase que las asíntotas oblicuas, como no se ven en este curso todavía su cálculo, pues os las dibujo. Las verticales y horizontales no, porque se pueden ver gráficamente. Aquí también se puede intuir gráficamente que si esa línea verde no estuviese dibujada, se podría ver que se acerca a una recta, pero bueno, pues no tendríamos cálculos ahí suficientes para poder determinarla. Así que os la he puesto aquí en color verde con trazo discontinuo para que la distingáis de la gráfica, es decir, que no forma parte de la gráfica. Si recordáis, el, el apartado gráfico se basaba en 10 puntos, no sé si ven todos en pantalla, aquí aparecen los 5 primeros, si recordáis hasta el número 10 que era el recorrido de imagen, esos son los 10 puntos que tenemos que ver. El primer punto, si lo veis aquí, aparece, es el tipo de función y consiste, como veis aquí, en clasificarla. La clasificación la tenéis un poquito más adelante. Era algebraica y trascendente, dentro de la algebraica, las polinómicas, racionales y irracionales, y dentro de las trascendentes, perdón, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. ¿De acuerdo? En nuestro caso se corresponde con una racional, puesto que es un cociente de funciones polinómicas. Las racionales son aquellas que se expresan como cociente de polinomio. Así que el punto 1 sería simplemente decir que es una función racional. ¿De acuerdo? Así que en el punto 1 simplemente decir que es una función racional. En el punto número 2 me hablaba del dominio. ¿De acuerdo? Dominio. Que es el conjunto de valores que toma la variable independiente, es decir, la x. Se suele representar así, ¿vale? Y vamos a ver gráficamente qué valores toma la variable x. Si os dais cuenta, la variable x toma todos los valores, excepto, hay un momento aquí, concretamente, donde la función se interrumpe. Es decir, en el punto 1 la función no está definida. ¿De acuerdo? Además la podéis ver en su expresión algebraica, que era, si recordáis, x cuadrado partido por x menos 1 no está definida en 1 porque la división por 0 no está definida. Así que el dominio serían todos los números reales excepto el 1. ¿Vale? Dominio todos los números reales excepto el 1. Esto también se puede escribir, como comentamos en clase, en forma de intervalo, diciendo que el dominio es el intervalo menos infinito 1, abierto, unión, 1 más infinito. ¿Vale? Lo escribimos así porque, bueno, es un poco más corto. El tercer punto era la continuidad. La continuidad, o mejor dicho, los puntos de discontinuidad son aquellos en donde la función se interrumpe, ¿vale? Aquí nos dice una función es continua se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Obviamente, la nuestra no es continua, porque yo no puedo dibujar esa gráfica sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Así que tenemos que señalar los puntos donde no se interrumpe, o mejor dicho, vamos a ver dónde se interrumpe y la continuidad serán todos los puntos menos ese. El punto donde se interrumpe es el mismo que hemos visto antes, el dominio, ¿vale? En el punto 1 la función no está definida, en el punto 1 es donde la gráfica se interrumpe, tiene dos ramas características que se parten en el punto 1. Así que el dominio sería, o sea, perdón, la continuidad sería el mismo que el dominio, lo que hemos estudiado antes, ¿vale? R menos 1 que también se puede escribir, como hemos dicho antes, en forma de intervalo. El cuarto punto es la periodicidad, ¿vale? Una función es periódica si se repite a intervalos, cosa que obviamente no ocurre aquí. Eso ya os comenté en clase que suele ocurrir con las trigonométricas. En esta función, como veis, pues
no se repite, tendrían que tener el mismo valor cada cierto tramo. Así que la función no es periódica. El punto número 5 es la simetría. Vamos a estudiar dos tipos de simetría: par o simétrica respecto al eje y, cuando verifica que en valores opuestos la función toma el mismo valor, es decir, f en x es igual a f en menos x. Y la simetría impar o respecto al origen, que es cuando en valores opuestos toma valores opuestos, es decir, f en menos x es igual a menos f en x. En nuestro caso, la simetría par, es decir, respecto al eje y, se ve claramente que no hay. Tendría que haber aquí una gráfica, una rama simétrica a esta respecto al eje y, cosa que obviamente no ocurre. Por ejemplo, en 2 toma el valor 4 y en menos 2 no toma el valor 4. Es decir, tendría que pasar por aquí también, como digo, tener una rama simétrica aquí, cosa que obviamente no ocurre. Así que no hay simetría par. Y simetría impar, el contrario, es decir, que en valores opuestos tomara valores opuestos, cosa que tampoco se verifica. Se ve claramente, por ejemplo, en 2 vale 4, como he dicho antes. Para que fuese impar, en menos 2 tendría que valer menos 4. Y tener una rama, pues una cosa así, que estoy trazando con el cursor, para que fuese simétrica respecto al origen. Así que no tiene ningún tipo de simetría. No se cumple que en valores opuestos tenga el mismo valor, no hay simetría par, no hay función par, y tampoco hay función impar porque tampoco se verifica que en valores opuestos tome valores opuestos. Así que no tiene ningún tipo de simetría, bueno, de estas dos que, repito, hemos estudiado. El punto sexto son las asíntotas. Son rectas a las que se aproxima la función en puntos alejados del origen sin llegar a tocarlas, en zonas de más infinito, menos infinito, es decir, alejadas del origen. Vamos a estudiar tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Y en nuestro caso empezamos con las horizontales, o sea, perdón, las verticales, eh, viendo si hay alguna recta vertical que se aproxime de forma indefinida a la curva sin llegar a tocarla. Si os dais cuenta, esta recta que estoy trazando con el cursor, ¿vale?, es una asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Se aproxima de forma indefinida a la curva, tanto por la derecha como por la izquierda, aunque fuese por un lado sería suficiente, ¿vale?, para que haya asíntota vertical. En mi caso sería la recta vertical que estoy trazando con el cursor, que sería la recta x igual a 1, ¿vale? Así que sí tiene una asíntota vertical. En las horizontales, pues vemos que no hay ninguna recta horizontal a la cual se aproxime la función sin llegar a tocarla. Además, os dije en clase, no sé si lo recordáis, que las asíntotas oblicuas y horizontales son excluyentes, es decir, si hay una, no puede haber de la otra, a menos que sea una función definida a trozos, en fin, un poco ya más compleja, cosa que se sale fuera de los objetivos del curso, ¿vale? En este caso tenemos una oblicua, como veis aquí, que os dije que las oblicuas, en el caso de que existiesen, os lo iba a señalar, porque su cálculo se sale fuera de los objetivos del curso, y por consiguiente no tiene horizontales y sí oblicuas, cuya ecuación además os la pongo aquí, que es esa recta de color verde y trazo discontinuo, que es la de ecuación y igual a x más 1. ¿De acuerdo? Así que asíntotas verticales x igual a 1, horizontales no tiene, y oblicuas esa de color verde cuya ecuación es igual a x más 1. ¿De acuerdo? Ese sería, por consiguiente, el punto sexto. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al punto número 7. Lo recordamos aquí, era el signo y el punto de corte con los ejes, ¿vale? El signo, pues hay que ver dónde los intervalos donde la función es positiva o negativa. Positiva, recordamos que es que esté situada por encima
del eje de abscisas y negativa que esté situada por debajo del eje de abscisas. ¿De acuerdo? Vamos a ver en nuestro caso qué ocurre. En nuestro caso, la función es positiva, es decir, está por encima del eje de abscisas, en el intervalo 1 más infinito, es decir, a partir de 1. Si os fijáis, a partir de 1, la gráfica de la función, que es la línea roja, está por encima del eje de abscisas y se corresponde con la y positiva. ¿De acuerdo? Por el contrario, es negativa, es decir, está por debajo del eje de abscisas. Aquí un error común, por ejemplo, en este caso, sería poner que es negativa entre menos infinito y 1. Pero hay que tener en cuenta que llega a tocar un momento el eje de abscisas, es decir, en el punto 0 concretamente, ¿vale? Así que sería en el punto 0 no es negativa, es justamente vale 0. Como estamos viendo dónde tiene signos negativos, sería menos infinito 0, unión 0, 1. Así pues, el signo sería, como hemos dicho, positiva en el intervalo 1 más infinito, a partir de 1, esta línea roja que estoy aquí trazando con el cursor, y negativa en el intervalo menos infinito 0, unión 0, 1. Repito, le quitamos el 0 porque en el 0 no es negativa. ¿De acuerdo? En el 0 vale 0 y por tanto el 0, como sabéis, no tiene signo, tiene signo neutro. Y en cuanto a los cortes, son los cortes con los ejes. Si os fijáis, pues solamente corta los ejes en un punto, que es este, el 0, 0. Así que ahí nada que decir, el corte con el eje X y con el eje Y es el mismo, ¿vale? Porque solo corta a los ejes en este punto de aquí, que justamente es el punto de intersección del eje X y el eje Y. Por eso he puesto aquí, corta los dos en el mismo punto que es el 0, 0. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora al punto número 8, donde vamos a estudiar la monotonía, es decir, consiste en estudiar dónde la función crece y en cuáles decrece, ¿vale? Y dónde tienen los extremos relativos, los máximos y los mínimos relativos, ¿vale? Que van a ser, ahora lo veremos en la gráfica, los puntos de cambio de monotonía, es decir, cuando cambia de crecer a decrecer habrá un máximo y cuando cambia de decrecer a crecer habrá un mínimo. ¿De acuerdo? Se llaman relativos porque son los máximos o mínimos valores que toma la función en las proximidades del punto. No significa que sea el mínimo o el máximo valor que alcanza la función. Cuando eso ocurre se llaman mínimos o máximos absolutos. ¿Vale? Vamos a ver en este caso que solamente son relativos. Bueno, en nuestro caso empezamos con el crecimiento, es decir, cuando la función crece. Siempre empezamos por orden, es decir, barriendo de izquierda a derecha en el eje X. ¿Vale? Y vemos que la función es creciente desde menos infinito, donde tengo aquí el cursor, vemos que la función va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta este valor. A partir de este valor, si os dais cuenta, la función empieza a decrecer. Luego es creciente en el primer tramo de menos infinito hasta cero, siempre mirándolo en el eje X. Y ahora vamos a la segunda rama a ver dónde empieza a crecer de nuevo. Aquí no es creciente, sino todo lo contrario, decreciente. Llega aquí un punto, que es este de aquí, el punto de abscisa 2, y a partir de él, si os dais cuenta, a partir del punto de abscisa 2, la gráfica empieza otra vez a crecer y ya se va asintótica y a la recta. ¿De acuerdo? Así que será creciente en el intervalo menos infinito 0, unión 2 más infinito. ¿De acuerdo? Y decreciente pues en el resto, es decir, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, unión de 1 hasta 2, excluyendo el 1 como hemos comentado antes porque no estaba en el dominio. Así pues,
La monotonía es creciente en menos infinito 0, unión 2 más infinito, y decreciente de 0 a 1, unión 1, 2. Los extremos relativos, los puntos de cambio de crecimiento, son este de aquí, el 0, 0, donde la función cambia de crecer a decrecer, tiene un máximo relativo, y digo relativo porque no es el mayor valor que toma la función. De hecho, por ejemplo, aquí la función vale más que en 0, ¿vale? Por eso se llaman extremos relativos, porque no son los mayores o menores valores que toma la función, sino los mayores o menores valores que toma en las proximidades de ese punto. Este punto es un máximo relativo porque es el mayor valor que toma la función en las proximidades del cero. Es decir, en esta zona, el mayor valor que alcanza la función es aquí. Por eso se llama extremo relativo. Análogamente con el mínimo relativo, que sería este, donde la función pasa de decrecer a crecer, ahí tenemos un mínimo relativo. Y relativo por la misma razón que antes. No es el mínimo valor que toma la función. Aquí, por ejemplo, la función toma valores menores. Pero sí es el menor valor que toma en las proximidades del punto de abscisa 2. Así pues, máximo en el punto, máximo relativo, aquí no lo he puesto, pero bueno, lo estoy diciendo, en el punto 0, 0 y mínimo en el punto de coordenadas 2, 4, que es este. ¿Lo veis? Abscisa 2, ordenada 4. Así que esos son los extremos relativos. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al punto 9, que es la curvatura y puntos de inflexión. La curvatura es estudiar donde la función es convexa, cuando su gráfica tiene esta forma, es decir, con las ramas dirigidas hacia arriba, y cóncava si su gráfica tiene la forma contraria, es decir, con las ramas dirigidas hacia abajo. ¿Vale? Hay textos, ya lo dije en clase, que esto se interpreta de forma diferente. Es decir, llama convexa a ramas dirigidas hacia abajo, es decir, de esta forma, y llama cóncava a ramas dirigidas hacia arriba. ¿Vale? Nosotros en nuestro caso vamos a tomar la anotación del libro, es decir, vamos a llamar convexa esto y cóncava esto. Pero para evitar problemas en exámenes, yo qué sé, pues, bueno, de selectividad, que todavía os queda mucho, pues se pone la forma, es decir, indicamos la forma cuál va a ser. En nuestro caso, la función, si os fijáis, es cóncava, esta parte que estoy trazando, toda es cóncava, ramas dirigidas hacia abajo, en el intervalo menos infinito 1. Y convexa, al revés, ramas dirigidas hacia arriba, en el intervalo 1 más infinito. Así que la curvatura sería esta de ahí. Convexa 0 más infinito, cóncava menos infinito 0. Uy, perdón, aquí hay un error, es el 1, perdón, es el 1, lo vamos a cambiar ahora mismo, ¿vale? Como hemos dicho antes, cóncava en menos infinito 1 y convexa en 1 más infinito. Vamos a cambiarlo en un momento. Ponemos aquí el 1 y ahí el 1. ¿Vale? Esa sería realmente la curvatura. Repito, convexa 1 más infinito y cóncava menos infinito 1. ¿De acuerdo? Y el último punto es el rango recorrido o imagen. ¿Vale? Se le suele llamar de esa forma. Aquí, bueno, en el libro aparece la abreviatura que suele utilizar, imagen de F, también se suele utilizar la R como recorrido o rango, en fin, hay muchas formas de representarlo. Es el conjunto de valores que toma la variable y. Es lo mismo que el dominio, pero mirado en el eje y. En nuestro caso, es decir, ver qué valores toma la función en el eje y. Si os fijamos, tenemos gráficas desde menos infinito hasta justo este punto, 0, incluyendo el 0, luego pondremos un corchete, y después en esta zona vemos que no hay gráfica, es decir, de 0 a 4 no hay gráfica, y es justo en el punto 4
donde ya la función empieza a tomar valores mayores que 4. Así que la imagen o recorrido sería menos infinito 0, corchete, ¿vale? Corchete porque el 0 lo llega a tomar, y unión 4 también corchete porque el 4 lo llega a tomar, ahí es donde tenía el mínimo relativo, y más infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos serían los 10 puntos del estudio gráfico del ejercicio número 1 en modelo del aula virtual, que es este de aquí. ¿De acuerdo?